Bienvenidos a su programa Nuestra Herencia Podcast. Les habla su hermano Michael Wilson Ordóñez y nuevamente quiero saludar a los hermanos en el nombre de Jesús con este nuevo episodio que es el episodio número 7 de esta serie de videos. En este día vamos a estar hablando del avivamiento de 1896, que es un evento muy importante en la historia de la Iglesia de Dios. Queremos iniciar, hermanos, con esta escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18, y leo de la versión Reina Valera de 1960. Y nos dice la palabra: y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Desde la fundación de la Unión Cristiana en 1886, que fue el tema de nuestro podcast pasado, el grupo pequeño de hermanos fueron fieles a lo que creían. El equipo que formaban Richard Hare Sperling padre y Richard Hare Sperling hijo era más que una relación de padre e hijo. Eran amigos y colegas. Algo que vamos a ver en la historia, hermanos, del día de hoy es de que el hermano Richard Hare Sperling hijo toma las riendas del trabajo que inició su padre al establecer la Unión Cristiana en 1886. Entonces la historia de hoy, hermanos, nos va a llevar 10 años después, al año de 1896. En camino a su lugar natal en Culberson, Carolina del Norte, Sperling padre muere de un infarto en 1891. El hermano Sperling será siempre reconocido como el padre fundador de la Iglesia de Dios. Su vida y ministerio queda grabado para siempre en los anales de nuestra historia. Así que damos gracias a Dios por la vida del hermano Richard Hare Sperling padre, que fue, como les digo, hermanos, el padre fundador de la Unión Cristiana y por ende el padre fundador de la Iglesia de Dios. El más joven Sperling, que de aquí en adelante, al referirnos del hermano Sperling, vamos a estar hablando de, por supuesto, Sperling hijo. Pero él llevó adelante el trabajo que su padre había iniciado y a la edad de 30 años sigue con la obra de reformar la iglesia por esos lados de Estados Unidos. Él mantuvo vivo el conocimiento y el hambre por un camino mejor, y el camino era hacia la santidad. Aquí, hermanos, vemos una foto de los hermanos Sperling, hermano Richard Sperling y su esposa Barbara Sperling. Ellos, hermanos, desde ese tiempo de 1886 en adelante formaron parte muy importante de la historia de la Iglesia de Dios. Pero ahora vamos a hablar, hermanos, de esa gente de las montañas. Porque esa gente, hermanos, allá habían fundado, ¿verdad?, la Unión Cristiana. Pero no se les permitía a estos hermanos, ¿verdad?, olvidar el mensaje que los cristianos tenían que vivir una vida de santidad. Y Sperling lo hizo así constantemente. Desde 1886 en adelante, su mensaje era muy fuerte. Más que todo era un mensaje denunciatorio. Él tuvo muy pocos resultados, pues solamente unas cuantas personas fueron ganadas para la Unión Cristiana entre el año 1886 y 1896. Pero Sperling siguió predicando con oposición en tiempos, pero sus esfuerzos fueron como plantar la semilla. Y Dios daría el crecimiento a su tiempo. ¿Se recuerdan? En una ocasión el apóstol Pablo dice que Apolos, ¿verdad?, y él habían plantado y regado, pero es Dios el que da el crecimiento. Entonces lo que vamos a ver en esta historia, hermanos, de este gran avivamiento
es de que por muchos años, de hecho por 10 años, el hermano Sperling y otros hermanos de la Unión Cristiana predicaron, trajeron el mensaje de la santidad, pero hermanos, no ganaron casi nadie, ¿verdad? Es parte de la historia que vamos a ver en este día, pero algo muy interesante, hermanos, de que ellos simplemente estaban plantando las semillas para lo que iba a venir después. Entonces a veces nosotros pensamos, hermanos, si lo que hacemos para Dios realmente va a tener algún fruto, algún beneficio. Pero como vemos en esta historia de hoy, hermanos, los hermanos pasaron 10 años predicando, 10 años enseñando, 10 años, hermanos, plantando la semilla. Pero lo que se mantuvo de este heraldo, de este hermano, a no desanimarse, solo se puede explicar que tuvo que ver con la inspiración del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero también, hermanos, nosotros podemos ver que él fue ayudado por amigos y fieles aliados que le ayudaron. Y uno de ellos fue William Franklin Bryant, W. F. Bryant, que nosotros lo conocemos, ¿verdad?, como un personaje y padre fundador también de la Iglesia de Dios. Entonces, hasta este punto, ¿verdad?, no habíamos hablado de él todavía, pero junto a su esposa que se llamaba Nettie y sus hijos que vivían en Camp Creek, a unas 14 millas, a unos 22 kilómetros de Coker Creek, donde se había establecido la Unión Cristiana. Entonces el hermano Bryant llegó a ser muy grande amigo de Sperling, y esa amistad y ese compañerismo iba a permanecer por muchas décadas. Nosotros, de verdad, después, en años después, vamos a ver el impacto que tuvieron estos dos grandes hombres de Dios en la fundación de la Iglesia de Dios. Entonces, como decimos, hermanos, ellos seguían plantando las semillas. Lo que Sperling predicaba era la doctrina fundamental del nuevo nacimiento, enfatizando que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, como lo leemos en 2 Corintios 5:17. La doctrina wesleyana de la santidad y de la santificación no era parte de su mensaje, pues parece ser que en aquel entonces, hasta ese tiempo, ¿verdad?, como que todavía no lo entendía muy bien. Pero su mensaje era bien básico, era de regresar al amor hacia Cristo, regresar hacia el amor los unos a otros. Y también, por supuesto, se predicaba vigorosamente sobre la necesidad de vivir separado del pecado. Por lo cual su mensaje era bien denunciatorio, una razón por la cual no obtuvo muchos frutos de almas. En otras palabras, ¿verdad?, su predicación era muy, muy fuerte, hermanos. Era denunciatoria, ¿verdad?, que cambiara la gente, que rindieran su vida a Cristo, que cambiaran su manera mala de vivir. Estaba hablándole a cristianos, estaba hablando también a gente no convertida. Pero en todo eso nosotros vemos, hermanos, este gran mover de Dios sobre los Sperling, que pasaron 10 años predicando sobre este tema de la santidad. Muy bien, entonces, hermanos, de aquí en adelante en nuestros episodios de Nuestra Herencia Podcast vamos a estar presentando, ¿verdad?, los padres pioneros que han sido parte de los fundadores de la iglesia. Y hasta este momento, ¿verdad?, en todos los capítulos que hemos tenido, hemos estado hablando de 3 personajes. Primero está Richard Sperling padre, que, como les decía hace unos momentos, él fallece en 1891, o sea, 5 años antes de este avivamiento de 1896. Después tenemos al hermano Richard Sperling hijo, del cual, como les digo, vamos a hablar bastante en este episodio. Y también tenemos a nuestro hermano William F. Bryant, que, como les digo, llegó a ser parte de la Unión Cristiana y también después la Iglesia de la Santidad de Camp Creek. Pero eso lo vamos a cubrir en episodios futuros. Después de 10 años de casi labor sin fruto, el deseo de avivamiento vino tan repentinamente y con gran poder que la gente de esas montañas fueron sacudidos de su indiferencia.
el avivamiento no vino de la Unión Cristiana, no vino, ¿verdad?, por los esfuerzos del hermano Sperling, ni por el ministerio de él, pero por el ministerio de 3 predicadores laicos, uno de ellos metodista y 3 otros bautistas. O sea, ahorita les menciono algunos de los nombres, pero fueron 3 principalmente los predicadores que trajeron otro mensaje, o más bien un mensaje un poquito diferente, lo que trajo, hermanos, el gran avivamiento de 1896. Su mensaje de santidad era estrictamente wesleyano y proclamaban lo que Juan Wesley había él mismo predicado en Inglaterra allá por los años 1738. Y estos hermanos, estos 3 predicadores laicos, les encantaba citar esta escritura de 2 de Pedro 1:4, donde nos dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, su mensaje que ellos iban a predicar, que iba a traer el avivamiento en esas montañas, hermanos, iba a ser más bien como de traer las promesas de Dios, de presentarles las promesas de Dios. Y ellos, ¿verdad?, el pueblo, la gente, los cristianos, los no convertidos, todos podían recibir esas grandísimas y preciosas promesas de parte de Dios. Muy bien. Entonces llegamos, hermanos, al verano de 1896. Cuando hablamos de verano, pues estamos refiriéndonos al tiempo del año en Estados Unidos, que es en los meses de verano, ¿verdad? De junio, julio, agosto, hasta septiembre. Pero estamos hablando de esos meses de 1896. Los líderes de este movimiento o avivamiento fueron Guillermo o William Martin, que era un metodista, Joseph M. Tipton, Milton McNabb y Billy Hamping. Todos estos 3 últimos hermanos eran bautistas. Pero más bien fue Guillermo Martin, José Tipton y Milton McNabb los principales predicadores que trajeron este mensaje a esas montañas. Amén. Ellos viajaron a esas montañas predicando el mensaje de santificación que también Sperling predicó, pero con una importante diferencia. Ellos instaban al pueblo a una experiencia de santificación por la cual la santidad de vida no era solamente posible, sino que natural. Entonces, hermanos, ellos hacían un énfasis a la promesa de la santificación. Por lo tanto, la gente recibió el mensaje alegremente. Pero miremos, hermanos, pensemos un poco de cómo Dios hace las cosas. Se había establecido la unión cristiana, ¿verdad?, en esas montañas de Carolina del Norte y también de Tennessee en 1886. Pero 10 años después, en 1896, Dios trae a estos 4 o 3 predicadores, ¿verdad?, laicos, aunque no tenían educación formal religiosa, pero eran buenos predicadores, elocuentes predicadores. Pero vemos cómo Dios, hermanos, se mueve en su voluntad, en su misericordia, en su amor, y Él prepara a estos hombres. Había preparado, como se dice, en los campos, ¿verdad? Había preparado la tierra por esos 10 años que el hermano Sperling había predicado. Había plantado la semilla, había regado, pero fue Dios el que trajo el crecimiento. Y lo trajo por estos 3 hombres. Amén. Entonces, como les digo, hermanos, ellos hacían el énfasis en la promesa de la santificación, de que todos nosotros, todos los cristianos, podemos recibir la promesa de la santificación en nuestras vidas para ser separados del mundo, para vivir en santidad, para vivir alejados del pecado, para tener una relación increíble con Dios y de esa manera nosotros poder llevar a cabo la obra de Dios en los últimos días. Entonces, hermanos, sobre el tiempo que estos 3 hermanos empezaron a predicar en el verano de 1896,
el hermano Bryant y un grupo de bautistas en Camp Creek, en el condado de Cherokee de Carolina del Norte, empezaron también a unirse en sus hogares para orar. Ahora, algo muy importante, hermanos, de la obra del hermano Bryant es de que él se había reunido con algunos hermanos de ahí, de su área, en Camp Creek, pero ellos habían salido de las iglesias bautistas y esas iglesias les habían prohibido, ¿verdad?, reunirse y tener a alguien que les predicara. Pero ellos aún así lo hicieron. Ellos se reunían para orar, para buscar las escrituras, y en ese mundo, ¿verdad?, en ese lugar llegaron estos tres predicadores. El hermano Martin, el hermano Tipton y McNabb llegan a Camp Creek y un avivamiento grande inicia allí. De repente, un gran mover de Dios es lanzado en ese año de 1896. Entonces, regresando a estos personajes importantes de nuestra historia, hermanos, ya habíamos hablado de los primeros tres, ¿verdad? Ahora vamos a añadir a William o Billy Martin, a Milt McNabb y también Joe Tipton. Entonces, estos hermanos ahora, ¿verdad?, siguen siendo parte importante de nuestra historia. Cuando hablemos de otros personajes también, hermanos, lo vamos a ir añadiendo a esta lista de hermanos importantes en la historia de nuestra iglesia. Muy bien, pero sucedió algo, hermanos, ¿verdad?, que ese avivamiento fue tan grande, tan poderoso, tan inesperado, que ellos no estaban preparados para tener, ¿verdad?, un lugar donde tener esas reuniones. Entonces, se pidió, ¿verdad?, que se usara la escuela Scherer, que era el único lugar suficientemente grande donde ellos podían tener sus servicios religiosos, sus servicios de la iglesia. Y en aquel entonces, como lo vemos en esta foto aquí, hermanos, esta foto la tomé hace algunos días, de hecho a finales de enero, ahí mismo en el lugar donde se encontraba la escuela Scherer, ¿verdad? Pero esa era una escuela rural, por supuesto, y era un edificio de solamente un salón, ¿verdad? No era una escuela como las tenemos hoy, ¿verdad?, que tiene muchos salones y oficinas. Más bien era un edificio de solamente un salón, y ahí se reunían todos los niños, desde el grado primero hasta el grado sexto, todos juntos, ¿verdad? Era en aquel tiempo. Entonces era suficientemente grande, pero era, como les digo, el único lugar grande para poder ellos tener sus servicios que se había desatado de ese gran avivamiento. Entonces, hermanos, los hermanos empezaron a predicar y cientos de personas, cientos y cientos de personas empezaron a asistir a esas reuniones. Y ellos tenían reuniones todos los días, hermanos, 7 días a la semana. Y el domingo tenían 2 servicios de avivamiento. Es algo increíble, hermanos, la historia, ¿verdad?, que vamos a relatar un poco, pero viendo esta historia, hermanos, Dios salvó a mucha gente. Mucha gente fueron también restaurados, regresaron al Señor. Hombres y mujeres, ¿verdad?, perdidos, pecadores que nunca habían conocido a Dios, o cristianos medio cristianos, ¿verdad? Ellos fueron salvos, hermanos, fueron restaurados. Y muchos, cientos y cientos de ellos, también experimentaron la santificación en sus vidas. Ahora les voy a narrar un poquito, hermanos, describir cómo eran los servicios que ellos tenían. Los servicios iniciaban con cantos de adoración y alabanza, sin acompañamiento musical a veces, o al menos que alguien ya había llevado una guitarra o algún otro instrumento. Después los hermanos daban testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas, compartiendo experiencias espirituales, y después alguien predicaba la palabra de Dios, se hacía un llamado al altar y cientos y cientos de personas eran salvos, santificados. Suena muy familiar eso, ¿verdad? Suena como nuestros servicios hoy en día en las iglesias, ¿verdad?, que tenemos, nuestras iglesias, Iglesia de la Profecía. Se inicia con cantos de adoración, alabanza. Por supuesto, hoy tenemos música, ¿verdad? Tenemos músicos, instrumentos, tenemos equipo de sonido, micrófonos, todo eso. Esos hermanos no tenían nada, hermano. Pero iniciaban así. Después también
¿verdad? Los hermanos se ponían de pie y daban testimonios, un tiempo de testimonio. Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo aquello. También cuando oraban, hermanos, no era como las iglesias tradicionales que solamente una persona oraba del púlpito. No, cuando ellos oraban, todos unánimes oraban, ¿verdad? Todos a la misma vez. Y hermanos, así somos nosotros hoy en día. Entonces, qué interesante, qué maravilloso saber, hermanos, que nuestros inicios vienen también de este gran avivamiento que hubo. Y de eso nosotros formamos parte hoy en día en la iglesia de Dios. Como habíamos hablado, el hermano Brian, ¿verdad? Tuvo una influencia muy importante en esto, hermanos. Pero también queremos hacer otro punto importante, porque vemos el mover de Dios en estas partes de Estados Unidos, hermanos. Este gran avivamiento fue algo grandísimo. Como les digo, cientos y cientos de personas fueron salvos, de hecho miles. Ahora, algo muy importante recalcar aquí, hermanos, que este avivamiento surge en 1896, que son 10 años antes del gran avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, California. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios estaba moviendo grandemente para traer de nuevo, ¿verdad? Establecer la iglesia en la era moderna. Pero, como les digo, hermanos, este avivamiento surge 10 años antes que el gran avivamiento de la calle Azusa. Muy bien, pero Dios no había terminado todavía, hermanos, porque faltaba algo grandísimo en este avivamiento y era el bautismo del Espíritu Santo. Mientras más personas llenaban el altar orando hasta que sus almas eran liberadas de repente, y como en el día de Pentecostés, el pueblo fue bautizado con el fuego del Espíritu Santo. Se documentaron por lo menos, hermanos, unas 130 personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas como señal, como confirmación de que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, en todo lo que los historiadores nos han investigado, ¿verdad? Lo que también aquí su servidor ha investigado concerniente a este derramamiento del Espíritu Santo. Es importante porque hay una pregunta que siempre se ha hecho, hermanos. Y la pregunta es esto: ¿fue este bautismo del Espíritu Santo algo que surgió solamente por Dios? ¿O ya el pueblo, los hermanos aquí reunidos, estaban buscando ya el bautismo del Espíritu Santo? En otras palabras, se cumple la autoprofecía, ¿verdad? Cuando tú buscas algo, quieres algo, ya lo estás buscando, ¿verdad? Ya lo estás buscando. Entonces, puede ser de que vas a llegar y recibir lo que andaba ya buscando. Pero esto, hermanos, como les digo, lo que todos los historiadores nos han dejado, todos los análisis, las entrevistas, los testigos que vivieron ese avivamiento, hermanos, podemos decir que esto surgió orgánicamente y no como que ellos ya estaban buscando el bautismo. En otras palabras, hermanos, esto vino como los días de Pentecostés, repentinamente. Gloria al Señor. Gloria a Dios que podemos nosotros ver eso, hermano. Y aleluya, tener en mente que fue Dios que lo trajo. No lo andaban buscando. Ellos nunca habían oído del bautismo del Espíritu Santo, ni mucho menos hablar en lenguas. Para ellos era algo extraño. Y de hecho, hermanos, esto que acontece llamó a muchas más personas a venir a ver qué estaba sucediendo, ¿verdad? Porque ellos querían saber qué está pasando. Así como los días de Pentecostés, ¿se recuerdan la historia de Hechos 2? Que muchos de los judíos que estaban en Jerusalén fueron a ver este grande evento, este gran, ¿verdad?, acontecimiento. Querían saber qué estaba sucediendo y fue cuando Pedro les predica aquel gran mensaje. Pero ahora hablemos de por qué vino el avivamiento. Por supuesto, hermanos, el avivamiento nació del Espíritu de Dios y nada parecía detenerlo. Sperling y
los miembros de la Unión Cristiana movieron sus servicios a Camp Creek, donde estaba este avivamiento. Y los dos grupos se unieron en uno. Spurling había predicado santidad de forma denunciatoria, pero los 3 evangelistas lo hicieron como una promesa espiritual dada gratamente por Dios a todos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, el mensaje que estos 3 predicadores trajeron, ¿verdad?, fue aceptado inmediatamente. Los pecadores estaban hambrientos de Dios y los cristianos necesitaban ser alentados. Y por supuesto, todos necesitaban recibir el bautismo del Espíritu Santo. Este avivamiento, hermanos, no inició dentro de las iglesias, sino fuera de ellas. Y no vino este avivamiento de las iglesias establecidas, la iglesia metodista, bautista, no, sino que fue el mover de Dios en estos hombres y mujeres humildes, ¿verdad?, que Dios los usó para traer el avivamiento de esas montañas. La oposición a la iglesia no disminuyó, pero parece haber crecido en proporción al éxito de la doctrina de la santidad y este movimiento y este avivamiento que sucede. La noticia de este avivamiento, hermanos, corre como un fuego forestal por esas montañas y valles. Y fue Spurling que sigue con el mover de Dios después de que los 3 evangelistas siguieron su camino a otros lugares para seguir predicando. Como les digo, cientos de personas llegaron a Camp Creek a estos servicios y cientos fueron salvos, santificados y por lo menos 130 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero hermanos, este gran derramamiento del Espíritu Santo fue algo grande, algo increíble, hermanos. Como les digo, algo inesperado, como los días de Pentecostés. Pero después de este gran evento, hermanos, de este gran avivamiento, iniciaría una gran y violenta oposición y persecución sobre la iglesia. En el próximo capítulo de nuestra herencia podcast vamos a hablar de esa persecución, pero cabe decir, hermanos, que inicia, ¿verdad?, una grande y violenta oposición sobre la iglesia. Como siempre, ¿verdad? El enemigo siempre quiere destruir la obra que Dios está haciendo. Para concluir, hermanos, esta charla, quiero leerles la escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra, de nuevo leo de la Reina Valera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y versículo 4. Y fueron todos llenos de el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este gran avivamiento, hermanos, de 1896 fue un evento muy grande en la historia de la Iglesia de Dios. Nosotros vamos a seguir estudiando, ¿verdad?, la historia y vamos a ver el impacto que tuvo este gran avivamiento, pero en todos los avivamientos que se han registrado a través de los tiempos, ¿verdad?, los avivamientos que hubo en Inglaterra en 1700, 1800, después en Topeka, Kansas, ¿verdad?, que hubo otro avivamiento. Aquí también, ¿verdad?, en estas montañas de Carolina del Norte y de Tennessee, el avivamiento de 1896, el avivamiento también de la calle Azusa en Los Ángeles en 1906. Todo esto, hermanos, es parte de lo que la obra de Dios de estos últimos días. Así que, hermanos, ha sido un placer saludarles en el nombre de Jesús. Esperamos seguir presentándoles estos episodios de nuestra herencia podcast, porque tenemos que contar estas historias
a una nueva generación. Dios les bendiga, les habla su hermano en Cristo, Michael Wilson Ordóñez. Adiós.